como Cristo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 en la Nueva Biblia Viva. Si nos preguntamos a la luz de las reflexiones que hemos venido realizando, el por qué se hace necesaria nuestra presencia testimonial en el mundo que nos rodea, baste considerar que nuestro pasaje destaca el hecho de que Jesús, el Cristo resucitado, necesita de testigos para ser creíble entre las personas. Hace ya algún tiempo, Horacio Ocampo nos enfrentó con el hecho de que las tragedias, el dolor, la decepción y el sufrimiento humano llevan no solo la desesperanza, sino hasta la incredulidad respecto de la existencia y del interés de Dios en nuestra persona y nuestras circunstancias. En efecto, cada vez más la gente pareciera tener menos razones para creer en el Evangelio de Jesucristo. En las palabras serán mis testigos encontramos tanto una promesa como una exigencia. La promesa surge del privilegio de ser nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevos, somos otros, somos diferentes a quienes no están en Cristo. Llevamos a Cristo en nosotros. Por ello es que gozamos de privilegios particulares que exaltan a Jesús y hacen evidente de muchas maneras la gracia divina en nuestras personas, independientemente aún de nuestra débil condición de seres humanos. Por otro lado, la exigencia tiene que ver con nuestra disposición a vivir de tal manera que el Cristo resucitado se manifieste en nosotros y a través nuestro. El término elegido por Cristo para indicar el modo en que podemos hacerlo presente es rico en su significado. En efecto, Jesús dice literalmente: ustedes serán mis mártires. Es decir, nosotros, los discípulos de Cristo, somos los que damos testimonio de su realidad mediante nuestra propia muerte. La manifestación plena de la vida de Cristo requiere de nuestra muerte, es decir, de nuestro negarnos a nosotros mismos, de nuestro desaprender lo que es propio de quienes no están en Cristo y no les sirven, y crecer en la identificación con Cristo, siendo cada día más y más como Él es. De nuestro disminuir para que Él crezca en nosotros, de nuestro negarnos a nosotros para que Cristo se haga presente en lo cotidiano de nuestra vida y a través nuestro en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Somos llamados a ser como Juan el Bautista, que era como una antorcha que encendida se consumía a sí misma, pero a cambio de consumirse daba luz a quienes estaban a su alrededor. A este respecto quiero proponerte que son 3 las áreas de testimonio en las que somos llamados a hacer evidente la realidad de Cristo en nosotros y en medio del orden presente. La primera de estas áreas es nuestra nueva mentalidad.
El creyente enfrenta el reto de dar vida a la cosmovisión, es decir, a la manera de ver e interpretar la realidad a partir de la vida de Cristo. Esto significa que debemos hacer nuestra la manera de pensar de Cristo. Debemos hacer nuestra la mente de Cristo. Esto también quiere decir que el todo de nuestra vida debe estar modelado por lo que Jesús nos ha revelado como la voluntad de Dios para nosotros. En este sentido, el Espíritu, la mente de Cristo, se traduce en el fortalecimiento de nuestro dominio propio sobre los deseos, las motivaciones más profundas, los impulsos emocionales, etc. Al recuperar la imagen y semejanza de Dios en él, el creyente, nosotros, recupera su gobierno interior, recupera su punto de equilibrio. Y así da testimonio de que el caos que caracteriza la conducta de los individuos y los pueblos no solo es ajeno a su identidad, sino que también es superable por cuanto está en Cristo. Me gusta la expresión inglesa Christ-like. Literalmente puede ser traducida como Cristo. El diccionario inglés Collins la define así: que se asemeja o muestra el Espíritu de Jesucristo. En el todo de nuestra vida, tanto en las motivaciones que nos animan como en las decisiones y las acciones cotidianas, somos llamados a vivir a la manera de Cristo. Somos llamados para que en nosotros se vea a Cristo. Somos llamados a vivir, a ser como Cristo. La segunda área de testimonio requiere de nuevos modelos relacionales. Mientras que cada vez más las relaciones humanas se caracterizan por un principio de utilitarismo que nos lleva a aprovecharnos del otro, a usar al otro en nuestro propio beneficio, el creyente es llamado a hacer evidente el amor ágape que Cristo mismo encarna. Como Cristo, somos llamados a vivir para la edificación del otro, aún a costa de nuestras propias pérdidas. El pensar como Cristo piensa implica que en nuestra relación con el otro partimos de un principio de servicio encaminado a buscar, a propiciar el bien integral del otro. Bien dice Pablo a los filipenses: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Repasa Filipenses 2:4. Vivimos un tiempo de polarización social en el que el odio y el menosprecio marcan la pauta de las relaciones humanas. Cuestiones políticas, ideológicas, de género, culturales, etc., separan y enemistan nuestras sociedades. Cada día convivimos con más personas diferentes y las diferencias son cada vez mayores. El testimonio al que somos llamados no es a aceptar lo malo como bueno, ni al menosprecio de los diferentes, y ni siquiera somos llamados a tolerar al otro, es decir, a soportarlo, a admitir o permitir una cosa que no nos gusta, sino que somos llamados a buscar no su descalificación y su anulación, sino su validación como personas. En nuestros días se ha hecho cada vez más presente la idea de que lo que no se menciona no existe. Consciente e inconscientemente vamos por la vida desapareciendo, nulificando a las personas.
Llegamos al momento de que ya no nos referimos a ellas por sus nombres. Nos valeremos de la parálisis, es decir, de formas indirectas de dirigirnos o referirnos a ellas. Esa o esta señora, por ejemplo, es una frase recurrente en quienes muestran su menosprecio por aquella persona con quien están en conflicto. También se recurre cada vez más en nuestros círculos más íntimos y en los círculos sociales a lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae, condena de la memoria. Esta consistía en borrar todo aquello que pudiera recordar a la persona condenada al menosprecio. Se destruían las construcciones, las imágenes, las esculturas que los recordaban. En los hogares se tiraban las fotos, se tiraban las cosas que recordaban a la persona. Porque se pretende que mientras menos se hable de esa persona, menor será su influencia e importancia en nuestra vida. Bueno, nosotros también somos llamados al ejercicio del respeto a la otredad del otro, sustentado este respeto en el amor ágape con el que somos amados por Dios. Somos llamados a amar al diferente, respetándolo y aprendiendo a convivir con él. El primer paso del testimonio cristiano a los diferentes es el respeto y la convivencia que toma en cuenta su dignidad como personas a pesar de que sean como son. Amándolos es como abrimos el camino para presentar con amor precisamente el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de Jesucristo. Cada vez más, las personas diferentes con las que nos rodeamos requieren de nuestro respeto y caridad. Las más cercanas, la familia, desde luego, cónyuges, hijos, padres, hermanos, tíos, abuelos, suegros, suegras, etc. Pero también nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la escuela. Las diferencias ideológicas, religiosas, políticas, de género, de pensamiento, etc., reclaman del testimonio de nuestra caridad al estilo de Cristo. La tercera es el área del nuevo fruto. Vivimos una era de esterilidad en la que poco produce fruto y más poco de este fruto permanece, perdura. Vivimos, en consecuencia, una era de escasez, cada vez más insatisfechos con lo que somos, hacemos y logramos. En cierto modo, cada vez más frustrados aún de nosotros mismos. Por el contrario, en Cristo somos llamados a ser testimonio de la vida abundante, de la plenitud de Cristo y del significado de la misma en lo cotidiano de la vida. Pero también somos llamados a vivir de tal manera que nuestro fruto de vida permanezca, a hacer lo que conviene, a no involucrarnos en empresas y tareas a las que no hemos sido llamados, y a hacer la vida de tal manera que nuestro fruto permanezca. El fruto abundante y permanente, nos recuerda Juan, glorifica al Padre. Me gusta la frase fruto de vida. Un ejercicio terapéutico interesante es el que propone que escribamos nuestro epitafio, es decir, la leyenda que va a aparecer en nuestra tumba. ¿Qué se va a decir de nosotros cuando ya no estemos? ¿Cuál será nuestra huella de vida? ¿Cuál el aroma de nuestra trascendencia?
Generalmente estamos interesados en dejar cosas que nos parece beneficiarán a los nuestros. Sin embargo, esto es muy relativo. A Anadelia, mi esposa, le gusta una frase que leyó en alguna oficina oficial. Esta dice: herencia es lo que los muertos dejan a los vivos para que éstos se maten por ella. Quizá la verdad que encierra esta frase sea también razón por la que Jesús recomendó no hacer tesoros en esta tierra, donde dijo fácilmente pueden destruirse. Recomendó Jesús el ocuparnos de las cosas eternas, de las cosas trascendentes. En ese sentido, creo que el mejor fruto que podemos dejar es precisamente el compartir a Cristo y su Evangelio con los propios, con los extraños, procurando que los nuestros y aquellos que nos rodean principalmente sean salvos eternamente. Creo que en el juicio final, donde todos seremos juzgados, la pregunta que se nos hará no será ¿cuántos bienes heredaste a los tuyos?, sino ¿cuántos de los tuyos, a cuántos de los tuyos hiciste discípulos de Cristo? El poder ser testigos, el poder dar testimonio, marturium de Jesucristo, es privilegio de quienes tenemos el Espíritu Santo. Vivir de nuestro morir a nuestra manera de pensar, de relacionarnos y de producir requiere de la llenura del Espíritu Santo. No se trata solo de disposición, de capacidades y recursos. Se trata también de presencia, de la presencia de Cristo en nosotros, manifestada esta por el poder de su Espíritu en nuestra vida. El cristiano es llamado a desear, a buscar y a conservar el Espíritu Santo. Lamentablemente, dedicamos más tiempo, recursos y esfuerzos para alcanzar nuestras metas personales temporales, aquellas que tarde o temprano se van a acabar. No siempre nos ocupamos en la misma proporción del propósito de ser llenos de su Espíritu Santo. Por el contrario, el testigo fiel, quien quiere ser testigo fiel de Cristo, se ofrenda a sí mismo para que Cristo se manifieste en él y a través suyo cotidianamente y en todas y cada una de las esferas de su vida. Como Jesús lo declara, y esto debemos tenerlo muy presente, Dios da su Espíritu a quien se lo pide. Lucas 11:3. Así que la tarea nuestra no es producir ni el Espíritu ni sus frutos. Tarea nuestra es pedir, es buscar fervientemente el ser llenados con su Santo Espíritu, porque solo entonces estaremos en condiciones de hacer creíble a Cristo a aquellos que viven actualmente sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12. Que la promesa del Señor en el sentido de que nosotros habremos de hacerlo creíble, habremos de ser sus discípulos, así como el llamado a ser sus testigos requiere del compromiso que surge de la sensibilidad ante el deterioro de las personas y de la sociedad toda, así como de nuestra inconformidad militante ante el triunfo del mal. De ahí que convenga que hagamos nuestras las palabras de Bertolt Brecht. Este dijo: no aceptes lo habitual como cosa natural, pues en tiempo de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad
deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. O, como alguien más dijo, conviene recordar que lo hecho puede deshacerse. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Y que el Señor sea con ustedes. Bendiciones.